no sé, presentemos, ¿no? El adulto automáticamente saca el teléfono y se pone a jugar al Candy Crush porque no estás dándole algo que le vaya a servir. Y en el caso de los juegos de rol, es poner en práctica conocimientos que ellos tienen desde hace muchos años, junto con el maravilloso mundo del azar. Entonces el reemplazo funciona a partir de un juego indie que se llama Tejón y Coyote, un juego indie que es un tríptico. Es un juego indie que me regaló un amigo muy querido que de la Biblioteca de Rol de Córdoba, es otro grupo rolero, que me lo trajo de España. El juego es un tríptico, entonces es muy sencillo. Vos lo abrís y ahí tenés el manual y adentro tenés las dos hojas de personaje. Las dos hojas de personaje son un tejón y un coyote. Y eso es todo. Y la historia es que el tejón y el coyote tienen que comer y vivir aventuras. Y esa es toda la premisa. Entonces, lo que tiene de maravilloso el juego es que no hay un DM. Perdón, yo me estoy saltando toda la parte de explicarles qué es los juegos de rol, porque la mayoría ya los conozco, no hemos visto en la RJR, entonces vamos directamente a lo que hay un guijarro, que es una piedrita, en mi caso yo lo cambié por la tiza, y la tiza va cambiando de mano en mano porque el DM es a veces yo y a veces el otro profesor. Entonces, vos cuando sos profesor vas a estar solo. Jugar uno contra el mundo en rol no está bueno, porque el rol es una experiencia colectiva, es una experiencia de construcción colectiva. Cuando vos estás en el aula también es una experiencia de construcción colectiva, pero en este caso una experiencia de construcción colectiva de conocimiento. Obviamente la primera cuestión cuando vos jugás rol es, tenemos que rescatar a la princesa del liche malvado. ¿Y quién es el liche malvado? El DM, los dados. Y a veces tenés DMs que dicen, el plot twist del liche malvado en realidad es la princesa, y a veces DM que dice, sí, lo mataste, y felices, yay, ganaron, la princesa se casa con vos y son felices para siempre. En el caso de las escuelas, los chicos no quieren dar clases. Entonces vos tenés gente que no quiere estar ahí, pero tiene que estar ahí. Y un adulto, que sería el profesor, que está obligado por el Estado, porque es su trabajo, enseñarles algo. Entonces ahí va el primer acuerdo. El acuerdo es, estamos juntos en esto. Y si trabajamos juntos, la tenemos que pasar lo mejor posible. Primer acuerdo. ¿Por qué los acuerdos son importantes? Porque este juego yo lo testé 2 veces. Cuando yo planifico la tesis es una tesis de producción. Entonces tengo que hacer una forma de implementarla. La primera implementación de la tesis fue con mis compañeros de Sierpes del Sur, o sea, roleros experimentados. Obviamente hubo intentos de prender fuego a la escuela, me pasó en la vida real. Sí, no lo lograron, creo. Yo ya no fui. Capaz que lo están haciendo hoy, pero hoy no. Ah, no puedo, ok, el día del maestro, así que no van a estar. Capaz mañana. Cuestión. Los chicos, la clásica, como se dice, se subieron a la moto, los roleros viejos, y dijeron, claro, porque la experiencia del aula la tuvimos todos, en mayor o menor medida. Todos pasamos por el aula casi 12 años de nuestras vidas, tal vez 24. Entonces en ese primer testeo funcionó. El segundo testeo fue en el 2024 en el marco de la Rosario Juega Rol. La Rosario Juega Rol es un evento de rol que se hace en la ciudad de Rosario, que se va a hacer el 20 y el 21 de septiembre, o sea, el fin de semana que viene, no el otro, o sea, este fin de semana no, el otro, donde son mesas abiertas en simultáneas que son mesas demo, mesas de 1 hora. Entonces las personas vienen a probar jueguitos. Ahí traje el reemplazo. Claro, los primeros que me caen son un padre con un nene de 4 años que no sabía ni leer ni escribir, 3 adolescentes, 2 que eran pareja y uno que era como una especie de la tercera rueda, una dinámica medio rara tenía. Digo, bueno, está bien. A todo esto yo estaba operada del hombro, tenía un brazo menos, porque me habían puesto entre 2 y 3 arpones, no sabemos, capaz que me sacaron cosas. Estaba muy dormido. En ese contexto, usamos el primer juego. Claro, el chiquitito de 4 años que no sabía ni leer ni escribir solo había pasado por el jardín. No sabía lo que era la escuela primaria, no sabía lo que era un pizarrón, una carpeta. Porque en el jardín lo que es usar la carpeta para tener un conocimiento acumulado. La acumulación de conocimiento en jardín no sirve porque no tienen esa capacidad, porque son muy chiquititos. Entonces el chiquitito lo primero que dijo fue, le voy a robar el proyector al profesor. Entonces dijimos, ok, tenemos un pequeño anarquista. Obviamente el padre se recontra subió a la moto y el chiquitito de 4 años que jugaba atrás del padre, porque no podía ni leer ni escribir, sí le gustaba tirar daditos, como todos, a todos amamos tirar daditos, chicos, no importa la edad que tengamos. Dijo, dale, le robas el proyector. ¿Dónde lo vas a esconder? En el baño. Entonces todo el mundo buscando el proyector, la parejita que se pasaba mensajitos.
Fue todo bastante caótico, pero más o menos funcionó. Ahora el segundo grupo eran 2 mamás con sus respectivas familias. Sorteamos a quién iba a tocar el profesor y justo resultó que era el hijito más chiquito. El hijito más chiquito terminó queriendo levantarse a una de las alumnas y queriendo prender fuego, y los otros pensando cómo podían hacer para prender fuego a la escuela. Claro, no funciona. Entonces, obviamente, yo me fui de la Rosario Jugarrol diciendo, mi tesis es un desastre, esto no sirve, esto nunca va a existir, nunca jamás me voy a recibir, voy a tener que pensar otro tema. Hasta que mi amigo Octavio, que estaba en la mesa de al lado haciendo una hermosa mesa de Mouse Ritter, si conocen Mouse Ritter, es una aventura con ratoncitos. Los personajes son ratoncitos, los jugadores asumen el rol de ratoncitos, y él está estudiando profesorado de biología en un instituto que se llama Hussein, el Instituto Hussein, instituto número 16 en Rosario. Y me dice, ¿me prestás tu tesis para un proyecto? Por supuesto, Octavio, toma, porque mi tesis no sirve para nada. Y Octavio estaba re feliz. No solo lo habían aprobado, sino que todos los estudiantes se habían subido a la moto y les había servido. Entonces ahí llega, en parte de las conclusiones, es el hecho de que esto solo funciona en este contexto particular, en un contexto de profesorado, donde son estudiantes que saben que esto es lo que les va a pasar, que el reemplazo es algo por lo cual van a pasar, y en la ciudad, sé que acá en Buenos Aires funciona diferente el sistema educativo, pero en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, nosotros nos regimos por un decreto que se llama el 3029, que marca que los primeros sos reemplazantes. Te anotás una vez al año en 6 escuelas, y te quedás sentadito al lado del teléfono esperando a que te llamen. Entonces, te pueden llamar con tiempo de una semana para la otra y el profesor te dice, mira, estábamos dando esto, acá te dejo todo preparadito, o te pueden llamar a las 7 de la mañana para que entres 7:30 y que tenés que ir corriendo a esa escuela y decir, y el profesor que dejó, no tengo idea. Y vos le preguntás a los chicos, ¿qué estaban dando? Y los chicos siempre van a decir lo mismo, nada. ¿Qué fue lo último que dieron? Nada. ¿Me muestran la carpeta? No tengo carpeta. Entonces vos tenés que hacer la cara, que es la mirada. Es un meme que dice que el 90% de la paternidad es mirar a tus hijos así de forma psicópata hasta que se comporten. Bueno, pasa lo mismo en la docencia. Pasa lo mismo en la docencia, pero nadie te lo dice en los profesorados. En los profesorados se enseña didáctica, se enseña historia del sistema educativo argentino, se enseña, bueno, depende de cada profesorado, por supuesto, pero se enseña matemáticas, se enseña trigonometría, se enseña biología, pero no te enseñan a ejercer autoridad. Menos en el profesorado de la Facultad de Humanidades. Porque ahí la autoridad es algo, la autoridad es Videla, acá no queremos autoridad. Tenés 30 pibes que no quieren estar ahí y que probablemente intenten matarse o matarte a vos, tal vez estoy exagerando, depende. Tal vez. Y ahí la autoridad es algo que tiene que pasar. Una escuela es un espacio recontra verticalizado, con muy jerárquico, y para algunas cosas hay protocolo, para algunas no, y depende de la escuela, a veces el protocolo se cumple, a veces ni siquiera lo conocen. Y entonces, ¿cómo arranca el juego del reemplazo? El juego del reemplazo arranca con, obviamente, dados, tirando un de 2, un de 3, un de 6 y un de 10. Fue muy difícil explicarle a mis tutores de tesis qué era un juego de rol y la diferencia entre manual y juego, porque cuando yo les dije voy a hacer un juego de rol que implica un manual, no, pero el manual es otra cosa. Sí, rol para normis. Fue muy difícil, en serio. Entonces, vos empezás con un D3, que es el tipo de escuela que te puede tocar, que puede ser una escuela secundaria orientada o una escuela técnica. En el primer borrador también estaba la posibilidad de que te tocara una escuela universitaria, que es una escuela que no depende del Ministerio de Educación, sino que depende de las universidades nacionales, y las escuelas artísticas, que no dependen del Ministerio de Educación, estamos hablando de la provincia de Santa Fe, que capaz que acá funciona diferente, sino que depende del Ministerio de Cultura. Eso lo sacamos. Primeramente porque la experiencia de educación en una escuela universitaria es muy diferente y yo no la atravesé. Entonces digo, no voy a meterme en camisa de 11 varas. ¿Escuela técnica o escuela oriental? Y ya. Tiramos una moneda o un D2, existen los D2, primeramente para saber qué tipo de escuela te toca. Después tiramos el D6 para saber en qué estado está la escuela. Porque en las escuelas siempre pasan cosas.
Por ejemplo, bueno, ahora no se puede hacer un poquito de zoom, pero una de las posibilidades es que la escuela esté atravesando un acto, entonces está toda la escuela revolucionada por el acto escolar, que hace mucho frío, que hace mucho calor, que hay una tormenta y se entra agua en el aula. Después está la posibilidad de que el centro de estudiantes esté en contra de los profesores o que el aula esté dividida por, y ahí nuevamente dado, color de la bandera, la parejita se peleó, o a veces simplemente se llevan mal. Porque los adolescentes son exagerados y se llevan mal. Todo lo que le pasa es lo peor que le puede pasar en la vida, entonces yo no me llevo con tal porque es de Boca y yo soy de River o lo que sea. Inserte a qué le gusta Naruto y a qué le gusta One Piece. O a qué le gusta Vampiro y a qué le gusta D&D. Para ver un terreno un poco más conocido. Entonces, el docente sabe que le va a tocar en una escuela, supongamos técnica, que está atravesando el acto de el Día del Maestro, que justo es en esta fecha. Y después, ¿en qué estado está el aula? Y después, ¿qué beneficios, qué herramientas? Porque en todo juego de rol vos tenés las herramientas, que serían tus... la cabeza. En el caso de claramente si vos tenés armas o si tenés hechizos o si tenés libros de hechizos o preparaciones. Los profesores a veces también tienen esas cosas. No libros de hechizos, pero sí preparaciones. Porque puedes tener, una de las opciones era, tenés material didáctico, un montón de revistas que heredaste de tu tatarabuela para mostrar cosas, porque los chicos no saben lo que es una revista. Tenés un proyector que es de bolsillo, entonces lo podés llevar, y la escuela de internet, te juro que no pun intended. Otra es que justo el profesor te dejó todo preparado, u otra es que tenés una guitarra o un silbato. No saben lo maravilloso que es tener una guitarra en un aula o un silbato, sobre todo los de educación física. Y otra opción es que conoces los rumores que pasan en la escuela. Chicos, el poder del rumor es real, sobre todo en la escuela, el poder del rumor es real. Entonces, como dije, es un juego de 2 personas y se van pasando la tiza. Cuando me cuenta mi amigo Octavio que esto lo implementó en un aula de un profesorado suele haber más o menos 20 personas. Octavio lo que hizo fue que tenemos un profesor y todo el resto son los estudiantes. O sea, tenés nuevamente 1 contra 19, lo cual puede llegar a ser complicado. Así que la idea es dividir el aula en 2, o sea, 10 y 10, y 5 y 5. 5 son profes que se van turnando y 5 son estudiantes que se van turnando. Los estudiantes también les di características, porque la mayoría, cuando vos decís, vos vas a ser un estudiante y tenés determinada característica, la gente automáticamente se te va a Estados Unidos. El cheto, el turro, eso no existe, existe la cheerleader, el de fútbol y el nerd, y no mucho más por ahí. Cuestión, que una cosa muy importante que yo me dejé afuera es el rol de los profesores de profesores, que al poner en juego cómo una persona se desenvolvería en un hipotético reemplazo, los profesores pueden ver qué herramientas ellos estarían necesitando. Lo cual me lleva nuevamente al concepto de de andragogía, que es la educación situacional. Es una situación hipotética, sí, pero en esta situación hipotética el profesor puede ver, ok, este estudiante el día de mañana, en 2 o 3 años, va a estar frente a un aula y si se le queman los papeles porque los chicos están haciendo mucho ruido, capaz que tenemos que reforzar esto. O si el profesor no tiene la creatividad para que los chicos se comprometan para una actividad, tenemos que reforzar esto. Bien, así que estamos esperando que Aníbal corrija esto. Aníbal pone la fila. Pero yo creo que la implementación que puede llegar a tener va a ser muy positiva, sobre todo porque si bien la idea de lo que son los juegos de rol es un concepto que para nosotros es claro como el agua, pero para un normie no, la idea de estar frente a un aula no es nueva para ellos. Y todos los libros de didáctica te dicen que la simulación es una herramienta didáctica. Casi no se usa porque simular un episodio con 30 criaturas es complicado, pero que capaz con 20 adultos que sí quieran estar ahí es más fácil. Entonces, la idea es que este juego se distribuya en los profesorados a través de algunas páginas en PDF. El tríptico es porque eso abarata los costos muchísimo, son solamente 3 hojas, y ahí están las tablas y el manual de juego, que el manual de juego es, vos sos un profesor en tu primer reemplazo, ¿cómo te manejas con los pibes?
En el contexto escolar funciona. En un contexto fuera, en una mesa de rol de los sábados en algún club, no funciona, pero en este contexto sí. Entonces, ¿qué aprendimos de esto? Que el contexto importa, que cuando entendemos de qué estamos hablando, todos nos subimos a la moto del rol, y que el rol es una muy buena herramienta de diagnóstico para saber cómo una persona se puede comportar en una situación hipotética. ¿Les parece que arranquemos con el ciclo de preguntas? Yo quería arrancar, debido a que formo parte de la docencia universitaria, principalmente el hecho de que crees que el problema o sea, la situación del contexto es importante debido a que el resto de las personas capaz no dimensionan que la docencia es un dispositivo de poder y de responsabilidad. Entonces, capaz al momento de ponerse en el lugar de docente y de, justamente, ponerse en el lugar de dispositivo de poder, les dificulta el momento de llevar la tarea a cabo. Es una buena pregunta. El dispositivo, sobre todo la definición del dispositivo de poder. Nosotros vemos varios autores en el profesorado de comunicación educativa que marca que el docente es un agente del Estado. Pero además es un garante de derechos. Esto me lo dijo una profesora muy querida que es representante además del gremio de docentes de UNCEFE. Y formador también. Y formados. No solo somos formadores y somos garantes de derechos, porque la educación es un derecho. Entonces, cuando el pibe entra a nuestra aula, nosotros tenemos que garantizarle que el pibe aprenda. No es una guardería gratis. Y tampoco es un espacio donde un adulto se pavonea diciendo, miren lo mucho que sé, que así fue la experiencia de muchos estudiantes. Cuando vos estás del otro lado, te das cuenta que si bien que la docencia es un trabajo, es un dispositivo de poder, vos dependés de un Estado que, en el caso de Santa Fe, vos tenés que cumplir con una currícula que te dice que, bueno, tenemos que dar esto, tenemos que dar esto, tenemos que dar esto, y esa currícula tiene que ser aprobada por un supervisor y por el director de la escuela. Lo cual implica, no necesariamente el director va a meterse en tu aula igual que estés cumpliendo la currícula, pero se supone que sí. Siempre tenés estas cuestiones. Cuando vos atravesás un profesorado, te das cuenta de que el docente es mucho más que solo un trabajador y un dispositivo, que responde a un dispositivo de poder, sino que es un garante de derechos y el que además es a veces la única persona, estoy hablando de la ciudad de Rosario particularmente, que es adulto en la vida de los chicos, que está ahí para escuchar a los chicos, para darle herramientas a los chicos. En una escuela donde yo trabajo tuvimos que hacer una charla especial porque los chicos no sabían bañarse. Chicos de 14 años no sabían el orden correcto de la higienización, pensaban que con tirarse un poco de desodorante ya estaba. Tuvimos que hacer charlas para eso, porque no había un adulto presente en sus vidas que le diera importancia a estas circunstancias de su educación. Y es muy interesante cómo te parás frente al aula, porque vos, en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Siempre sos vos y tus traumas. Y en el aula, cuando tenés que ser educador, esos traumas a veces pegan. Uno se da cuenta de la clásica, ese grupito de atrás se me separa, o cuéntanos de qué se está riendo si nos reímos todos. Y, che, pero esta frase, ¿de dónde sale? Si a mí, yo no creo en esto, pero te la dijeron tantas veces cuando vos atravesaste la escuela, que te queda. Entonces, no, para, vamos a deconstruirnos. ¿Por qué el grupito de ahí atrás está haciendo lío? ¿Qué les pasa? A veces el grupito de atrás simplemente tiene que ganas de hacer lío porque hace lío, porque son adolescentes y no quieren estar ahí, y ellos piensan, reemplazante igual truco, no ponernos en serio. Entonces tenés que irte hasta ahí atrás, decirle, chico, guarda las cartas, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Qué es lo que te gusta? Mostrame la carpeta, a ver, tenemos la carpeta completa, ¿qué se te dificulta? Y eso se puede hacer si el resto del curso nos está matando. Entonces es un poco complicado manejar estas dinámicas es que son dinámicas de poder, pero cuando los chicos se dan cuenta que vos realmente querés estar ahí, te preocupás por ellos y tenés ganas de establecer un diálogo, los chicos te respetan. Automáticamente cuando ellos ven que vos les estás tendiendo una mano en serio, se portan bien hasta me ha pasado que la clásica, di clases en una escuela bastante complicada,
tuvimos una charla muy interesante con un chico, porque yo en esa época trabajaba de periodista. Fue la época que Rosario había balaceras casi todas las semanas, no importa cuándo lean esto, pero en esa época estaba más complicado, pues encima se nos había muerto una alumna, había matado una alumna de 14 años en una balacera, y el chico sabía todo. Sabía quién había sido, quién había ordenado la balacera, quién estaba metido en la falopa, por qué. ¿Se puede decir falopa? No, ok. Y cuando yo les comento a las otras profesoras que él me había ayudado con la clase, dicen, pero ese es un bardo, ese también está metido. Sí, pero él quería que alguien lo escuchara. A veces la dinámica de poder es simplemente el poder escuchar. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bien, lo que sí te voy a pedir es si podés explicar de nuevo desde el inicio sobre el juego de reemplazo, sobre tu tesis, debido a problemas técnicos, para que aparezca bien la grabación. Ok. Y también saludos a tu corrector de tesis. Que se pongan las pilas. Empiezo diciendo que... Tal cual, fijamos demencia. Ok. Tal cual. Bueno, el reemplazo es una tesina de producción en el marco de la licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Es mi trabajo final, es un trabajo final integrador, que consiste en un juego de rol para estudiantes de profesorado. ¿Sí? Sí, perfecto. Okay. No sé qué decir, mira muy bien. No, bueno, muchísimas gracias Renata. ¿Viste? Y ahora, dentro de un rato, vamos a continuar con el resto de las ponencias. Vamos a tomar un descanso para organizar un poco lo que es el equipo, además de las próximas ponencias que se vienen. Así que, nada, muchísimas gracias. Vengan a la Rosario Juega Rol 20-21 de septiembre, entrada libre gratuita en el Puerto Joven, allá en Rosario. Sigan a Sierpes del Sur en Instagram. Like and subscribe.